Bien, chicos, a ver, vamos a dividir la clase en dos. En esta primera parte vamos a ver todo el hardware necesario que vamos a emplear para el trabajo con el conversor ADC. Y sobre la segunda parte, después del intervalo, ya vamos a ver algún ejemplo y alguna integración de algún ejemplo de lectura sobre FreeRTOS. Voy a pasar a compartirles pantalla. Vamos, mientras les comparto pantalla, vamos charlando un poquito de nuestro conversor ADC para que a todos nos quede en claro cuáles son las características, cuáles son las bondades y cuáles son las limitaciones que tiene nuestro sistema. El ADC nuestro, ¿ustedes saben de qué tecnología es? O sea, en base a lo que estuvieron viendo con Marcelo justamente de tecnología constructiva de ADCs. ¿Tienen idea de nuestro ADC qué tipo de conversor es? Había dicho que era azar, ¿puede ser? Sí, de aproximaciones sucesivas. Bien, el SAR en realidad es o sea, de aproximaciones sucesivas, el registro de aproximaciones sucesivas, de ahí viene el acrónimo del inglés. Nuestro convertidor analógico digital, el que está digamos, embebido en nuestro microcontrolador, es un convertidor de aproximaciones sucesivas. Bien, tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tenerlo bien en claro. El que generalmente se usa en microcontroladores de propósito general, como nuestro LPC 1769, es justamente el convertidor de aproximaciones sucesivas por su bajo costo de implementación. Básicamente, digamos, el bajo costo de embeber el convertidor en el silicio de nuestro microcontrolador. Bien, así que tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de los microcontroladores de propósito general, bien, en la gama en la que estamos nosotros trabajando, van a tener embebido un convertidor de aproximaciones sucesivas. Acá les hago una pregunta. Si nuestro microcontrolador tiene un convertidor de aproximaciones sucesivas, en el mejor de los casos, consideremos un convertidor con un circuito de muestreo ideal. Si nuestro convertidor tuviese 8 bits de resolución, ¿cuántos ciclos de reloj les llevaría obtener a nuestro convertidor la conversión? Estoy hablando en el 256, caso ideal. ¿Cómo? 256. No, en realidad sería 8. Y acá les pido que, vamos a aprovechar, digamos que este es un año atípico, vamos a trabajar con el nunca bien ponderado Paint. Permítanme compartir la pantalla. Bien, ahí están viendo mi pantalla. Imaginemos esto, ¿no? Que esto es 3,3 y esto es 0 volt. O sea, tenemos todo el rango dinámico que atacaría a nuestro convertidor. Nuestro convertidor, tengan en cuenta que opera de 3,3 a 0. Imaginemos que yo tengo una tensión que quiero muestrear una tensión obviamente analógica, de 1,77, no, vamos a hacerlo un poquito más abajo, o sea, más distante, 2,34 volts. ¿Bien? Una tensión que está o sea, de la parte de 0 a 3,3 está arriba de la mitad, claramente. Yo dije que nuestro convertidor era de aproximaciones sucesivas, así que acá les voy a pedir ayuda. ¿Cómo es que trabaja? Bueno, vamos a mirarlo así. El convertidor de aproximaciones sucesivas, chicos, trabaja de la siguiente forma. Trabaja partiendo la señal siempre en dos, como calculo que ustedes vieron en Informática 1, búsqueda binaria, el algoritmo de búsqueda binaria. Es algo muy similar. ¿Cómo empieza? Bueno, empieza por lo siguiente. ¿Cómo pregunta el microcontrolador? La señal se encuentra por arriba de la mitad, es decir, que ¿cuánto sería la mitad acá, chicos? 1,65. Entonces la pregunta que va a hacer el convertidor es, ¿la señal a convertir se encuentra por encima de 1,65 volt, que es la mitad, digamos, del rango? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí. Sí. 1. ¿Qué es lo que hace ahora? Venimos acá, ahora estoy con la calculadora abierta, obviamente. Estos cálculos igual salen más sencillos, pero después se nos va a ir complicando. Es lo que dice. Ahora el rango entre 3,3 y 1,65, ¿de cuánto es? 1,65. Bien, a eso lo dividís por 2 y se lo sumás a 1,65 y te va a dar 2,47. Acá. Vuelve a partir la tensión en 2. Entonces, ahora por lo que va a preguntar es, ¿la señal se encuentra por encima de 2,47? ¿Sí o no?
No. 0. Ahora, ¿qué es lo que hace? Parte entre 2,47 y 1,65, que me da 2 volt en este caso. Aproximadamente, ¿no? Obviamente lo... No, no me da 2 volt, perdón. Es... 2,06. ¿Cómo? 2,06. 1,65, 2,06, correcto. Va a estar una cosa por acá para mantener la escala. Entonces ahora va a ser 2,06 volt. Va a preguntar, ¿se encuentra por encima de 2,06? ¿Cuál va a ser la respuesta? 1. Exactamente. Fíjense cómo se va formando el número. Y bueno, ahora hacemos una más y ya cortamos, porque ya la idea es que se entienda el procedimiento. Bueno, ¿ahora qué va a ser? 2,47 menos 2,06. Esto dividido 2. Punto 41 dividido 2 más 2,06. Me da 2,26. Va a estar por acá. En este caso, la respuesta ¿cuál va a ser? ¿Sí o no? Sí. Bueno, y así completaríamos los 8 bits. Si tuviéramos 4 bits más, serían 4 preguntas más. Entonces, ahora habiendo visto y habiendo entendido cómo funciona un convertidor de aproximaciones sucesivas, si les vuelvo a hacer la pregunta, en un caso ideal, un convertidor de 8 bits de resolución, ¿cuántos ciclos de reloj le llevaría llegar a la conversión? 8. 8. ¿Por qué? Porque van a ser 8 preguntas. Cuando el convertidor tiene 8 bits, van a ser 8 preguntas. Si tuviera 12 bits, serían 12 preguntas. Básicamente, ese es el funcionamiento del convertidor de aproximaciones sucesivas. ¿Bien? Ir justamente en forma sucesiva, ir aproximándose, por ahí viene el nombre, a la medición final. ¿Va a llegar a la medición final? No, siempre se va a quedar en un gap. Va a decir, bueno, en función de la cantidad de bits, que para nosotros de ahora en más va a ser la resolución, es el error máximo de cuantización que voy a tener yo a la hora de obtener el resultado final. ¿Bien? O sea que nuestro convertidor, cuanto más bits tenga de resolución, menor va a ser el error de cuantización. Vamos a hacer ahora, esto dejémoslo en un lado, ya, contra un costado. Por acá. Y vamos a hacer ahora algunas preguntas generales del funcionamiento de un convertidor ADC. Si ustedes, chicos, tuvieran que llegar a la fórmula, esperen que lo voy a abrir, esto va a ser más fácil en un editor de fórmulas, si no, no se va a entender demasiado. Ahí está. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartirles pantalla. Ahí está. Ahí calculo que están viendo. Están viendo un Word, ¿verdad? Sí, 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 el Word. Excelente. No me acuerdo dónde teníamos las fórmulas. Acá está, la ecuación. Ahora yo, chicos, lo que quiero que obtengamos es la señal de salida, perdón, el n de un sistema. Vamos a hacer el cálculo. Ahí estamos. N, o sea, la salida de nuestro convertidor. Si nosotros, chicos, lo tuviéramos que plasmar en una fórmula, ¿cómo lo harían? ¿Cuál sería la fórmula que va a vincular la tensión de entrada con el valor del convertidor ADC de salida? Bin no puede faltar en la fórmula, obviamente. La cantidad de bits que podés contar abajo. Pein por Bien, 2 a la n.
sería por 2 a la n. Hago lo que ustedes me dicen, ¿eh? Acá sería 2 a la n por lo que me dijeron. ¿Y qué iría en el denominador? La tensión de referencia. Igual ahí, Juan, el n de la izquierda es la cantidad de cuentas. Sí, acá si querés pongámosle cuenta. Ah, está bien. Y acá me están diciendo P de referencia positivo. ¿Estamos de acuerdo en que sería esta la fórmula? Vamos a hacer un cálculo. Yo siempre hago 3 cálculos, las condiciones de frontera y después un cálculo de por medio para que nos queden claros. Vamos a hacer un cálculo de frontera. Si fuera 0 volt la entrada, 0 volt por, perdón, 2 a la n, quedémonos un cachito en el término 2 a la n. ¿Cuántos bits tiene nuestro microcontrolador? O sea, el convertidor ADC de aproximaciones sucesivas de nuestro LPC. ¿Cuántos bits tiene? 12. Entonces, 2 a la n, ¿cuánto va a ser? 4096. 4096, exactamente. Que en realidad si uno quiere quiere respetar estrictamente la semántica, acá debería poner -1. ¿Por qué? Porque nunca la cuenta puede valer 4096, porque el número 4096 está representado por ¿qué cantidad de bits? Por 13 bits. Por 13, porque sería 1 y 12 ceros. O sea que el valor máximo de cuenta de nuestro convertidor va a ser 4095. Tenemos que tener esa precaución semántica de álgebra numérica a la hora de expresar la fórmula, porque si no estaríamos cometiendo un error de frontera, una condición de frontera. Bueno, imaginemos la tensión de entrada vale 0 volt. 0 volt por 4095 o por lo que fuere va a ser 0 y dividido algo distinto de 0 va a ser 0. Así que tenemos la condición de 0 volt cubierta. Vamos a pensar ahora en 3,3 volt. 3,3 volt dividido 3,3 volt, que es la tensión de referencia positiva, va a ser 1. 1 por 4095 me va a dar la cuenta máxima, o sea que es lo que yo quiero justamente. Y después pensemos en la condición de la mitad. Bain, imaginemos que va a ser 1,65 volt, es decir que va a ser la tensión de alimentación dividido 2. 1,65 dividido 3,3 da 0,5. 0,5 por 4095 nos va a dar 2047, que es el valor medio, así que es correcto, digamos, el cálculo y es correcta la fórmula a la que nosotros hemos llegado. Bien, el valor de cuenta va a ser igual a la tensión de entrada dividido la tensión de referencia positiva por 2 a la n-1. ¿Estamos de acuerdo? Bárbaro. No es del todo correcto esta fórmula. O sea, si yo se las pido en un parcial y ustedes ponen esta fórmula, va a ser una fórmula que no está mal, pero que no está del todo bien porque le está faltando información a esta fórmula. ¿Qué es lo que le está faltando, chicos, a esto? O sea, me está faltando poner una variable más acá en juego. La incertidumbre del conversador. No, eso los dejo para que ustedes peleen en medidas 1 con la incertidumbre del conversor. Si es tipo A, tipo B, acá no me quiero meter en eso porque me asusto. Pero permítanme compartirles otra pantalla nuevamente. O sea, yo lo que quiero, chicos, ahora quedarme es con el funcionamiento físico. Después con la incertidumbre, obviamente lo van a tratar más que bien en medidas, pero sí quiero ser claro en cuanto al funcionamiento y al hardware, digamos, que tiene nuestro microcontrolador. Dejo de compartir y vuelvo a compartir un Paint en este caso. Ahí está. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Parto en 2. ¿Están viendo el Paint, chicos? Sí. Sí, se está viendo. Excelente. Bueno, fíjense lo que yo hice del lado izquierdo, pero ahora lo voy a redibujar. O sea, voy a volver a marcar acá un bloque que va a ser mi rango dinámico. Este rango dinámico, ya lo habíamos visto en la primera parte, va a ser de 0 volt a 3,3 volt. Bien, vamos a tener este rango de trabajo. ¿Por qué? 0 volt que va a ser la tensión de ground y 3,3 volt va a ser la tensión de alimentación positiva. Ahora, si yo les hago una salvedad y le digo, no quiero medir de eso, o sea, perdón, más que no quiero, imaginemos que nosotros tenemos una variable física, nos estamos midiendo una tensión de una batería, justamente de una batería de 3,3 volt. Es decir, que si la batería se descarga, va a descargarse a 3,2, 3,15,
3,1, pero nunca la batería va a descargarse a 0,3, 0,2, porque eso quiere decir que la batería ya está muerta, que no va a levantar nunca más. Bien, o sea que nuestro rango de trabajo va a ser un rango acotado. ¿Cuál va a ser el problema? Si nosotros, chicos, tenemos un convertidor de 12 bits, ¿cuál va a ser el salto entre cuenta y cuenta? En 1 sobre volt. 2 a la n. Sería 3,3 volt dividido 4096. 0,8 mili. 0,8 mili, me parece que A no. mí me dio A 0,8 ver. mil. Perdón, sí, 0,8 milivolt, ahí lo hice. 0,8 milivolt entre salto y salto. ¿Es mucho, es poco? Y probablemente varios de ustedes me digan, no, pero pará, está bien. Para medir una batería puede ser que esté bien. Ahora, imaginemos que necesitamos una resolución más grande. Bien, por algún motivo estamos midiendo una señal que necesitamos mayor cantidad de decimales sobre la medición. Es decir, que 0,8 milivolt no me sirve demasiado para discernir entre un salto y el otro. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes para, sin tocar los 12 bits del microcontrolador, es decir, manteniendo los 12 bits, lograr aumentar esos 0,8 milivolt? En vez de 0 volt, en la tensión de referencia negativa pones una tensión de referencia negativa. Bien, esperen que vuelvo. Va a ser más fácil si comparto toda la pantalla y me dejo de dar vueltas con ventanitas porque nos volvemos locos. Ahí está, ahí los tenemos en pantalla todos. Acá el trío fantástico lo tenemos en pantalla. Bueno, a ver, vamos al Word, ahí lo tenemos. Tenemos la ecuación, ya planteamos la primera ecuación que vincula el valor de salida con el valor de entrada. Dijimos que está incompleto, o sea que lo vamos a completar en un futuro. Déjenme plantear otra ecuación más, que es el salto, llamémoslo. Salto entre cuenta y cuenta. Dijimos que era, en este caso, vamos a plantear un índice. Era en principio Bref positivo dividido 2 a la n. Que en este caso, para nuestro LPC, con 0 volt y 3,3 volt, es 0,8 milivolt. Ya tenemos el valor del salto en estas condiciones. Vos, Santiago, estabas planteando algo, estabas planteando alguna propuesta de mejora. Claro, había dicho que en vez de 0, en la tensión de referencia negativa le pongas un valor. Es decir, vos lo que estabas planteando, corregime si te estoy interpretando mal, sería analizar la fórmula de manera distinta, en donde tendrías acá una tensión de referencia negativa, una cosa así. Claro, eso. Bien. Lo que plantea Santiago es correcto. ¿Por qué? ¿Qué nos permite esto, chicos? O sea, si nosotros ponemos una tensión de referencia negativa, mirándolo en el Paint, como lo estábamos mirando antes, básicamente sería como lo siguiente. Mantener los mismos 12 bits, no cambiar en nada, pero hacer esto. Quedarme con esta zona de trabajo nada más. En lugar de ser los 3,3 volt, no sé, imaginemos que yo acá le pongo 2,8 volt, me voy a quedar únicamente con esta zona de medición. Y al quedarme con esta zona de medición, si vuelvo a la fórmula, básicamente al bajar el numerador, el valor numérico del numerador y mantener el mismo valor del denominador porque la cantidad de bits no la toco, entonces va a bajar el valor del salto en milivolt, el valor del paso de cuenta. ¿Cómo va a bajar? Bastante, fíjense que en este caso va a ser 3,3 menos 2,5 dividido 4096, me va a dar 0,19 milivolt. Fíjense cómo, jugando con el valor de referencia negativa, logramos mejorar la resolución, el valor absoluto de la resolución de nuestro sistema. Pasamos de 0,8 milivolt entre medición y medición a 0,19 milivolt.
¿Qué nos permite, chicos, a nosotros bajar la resolución de nuestro convertidor? ¿Qué ventaja nos da? Voy a tener saltos más chiquitos. Voy a poder discernir entre mediciones contiguas, es decir, lo que antes hubiera sido una misma medición, ahora voy a poder partirlo en 4. Bien, básicamente la relación es 4:1. Lo que antes era un incremento, ahora van a ser 4 incrementos. ¿Qué desventaja voy a tener? Bueno, que obviamente la medición va a estar acotada solamente a 3,3 a 2,8 volt. Si yo tengo una señal que está por debajo de 2,8 volt, la voy a ver como 0. Bien, porque básicamente modifiqué el rango dinámico de medición de nuestro microcontrolador. ¿Cómo es que lo hago físicamente? Le doy un valor de tensión a una patita del micro que es Vref más y un valor de tensión a una patita del micro que es Vref menos. ¿Bien? Con eso logramos hacer ese cambio, digamos, de tensión del microcontrolador. Yo en este caso voy a venir al esquemático de mi LPC Expresso y vamos a buscar las patitas en cuestión, así ya las identificamos. Que están acá. Fíjense que tenemos Vref, o sea, la tensión de referencia positiva, esta es Vref positiva, está directamente conectada a 3,3 volt a través de un fusible. ¿Bien? Tenemos 3,3 volt, un jumper de medición de corriente, un fusible y tenemos acá los 3,3 volt, así que ahí no podemos jugar demasiado. Y Vref menos, vamos a buscar Vref menos, que es Vref negativa, está puesta lo que se llaman tie to ground, o sea, unida a más. Es decir que si nosotros queremos tomar una medición con nuestro stick, lamentablemente vamos a caer en esta condición. Bien, 0 volt y 3,3 volt. Bien, básicamente es como eliminar el término Vref menos dentro del numerador porque vale 0. Bien, por eso es que generalmente cuando trabajamos con el stick tendemos a facilitar, digamos, el cálculo diciendo directamente Vref más sobre 2 a la n. Ahora me queda una salvedad, o sea, el salto yo lo tengo armado, estamos de acuerdo. Ahora, incorporando Vref menos a la fórmula. ¿Cómo quedaría la fórmula, chicos, final de la cuenta? Incorporando Vref menos dentro de la fórmula. Tenés que restar a Vref más, Vref menos. Ok. O sea, vos decís acá. Digo una cosa así, ¿es correcto lo que estoy haciendo? Sí, eso decía. Sí, a Bain también, ¿o no? Creo. Ahí lo vamos viendo, a ver si hace falta o no. Perdón, justo me estaban llamando y paré la llamada. A ver, esto es lo que planteó Santiago. Alguien acotó algo más, dijo, va a estar faltando algo y me parece que está correcto por ahí. ¿En dónde habría que restarlo? En Bain también. La Es Vref correcto, menos. deberíamos restar en Bain. Perdón, ¿quién me habló recién? Juan Falabella. Juan Farabella, perfecto. Sí, tiene razón Juan en lo que menciona. Si yo no resto en el numerador voy a tener un problema y vamos a hacerle un cálculo y lo vamos a ver. Imagínense que yo tengo estas condiciones, ¿bien? Vref más igual 3,3 volt, Vref menos igual 2,8 volt. ¿Bien? Lo mismo que estábamos charlando antes. No sé, y voy a meter una señal de 3 volt, una señal que esté en el medio. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a tener en el numerador 3 volt y en el denominador voy a tener 0,5 volt. Entonces me va a quedar 3 dividido 0,5 por 4.095. Me va a dar 24.570. O sea que hay algo que no está bien. Claramente tenemos que partir de la condición de que nunca el valor de la cuenta puede ser más grande que 4.095, que es el valor máximo. Así que tiene razón lo que menciona Juan. Si no restamos acá arriba, no va a funcionar el sistema. Tenemos que acomodar también en el numerador la cuenta. Ahí está. Y ahora sí, o sea, habiendo planteado esta fórmula, vamos a hacer nuevamente el cálculo. Vamos a hacerlo. Bain igual 3 volt. ¿Qué tenemos que hacer? 3 volt menos 2,8
Ahora sí, me va a dar 0,2 volt. Es decir, que básicamente es como estar trasladando 3 volt a 0,2. O sea, como si fuera una condición de 0,2 volt en una condición normal. Esto lo dividimos por, en este caso sería 0,5, es decir, que 3,3 menos 2,8 por 0,5. Y esto lo multiplicamos por 4.095. El valor de muestra me da 1.638. ¿Es correcto? O sea, ¿estamos dentro del valor de medición? Sí, es correcto. Y fíjense que está cerca de la mitad, o sea que está bien, digamos que sería correcto. Vamos a plantearlo ahora el mismo cálculo, pero como si estuviéramos realmente en la mitad. Fíjense que el salto que tenemos es 0,5, o sea que vamos a darle 3,05 volt de entrada. ¿Esto qué me permite? Ponerme justamente en la mitad, es decir, que si yo tuviera que dibujar acá en amarillo la línea, estoy acá, básicamente, en la mitad del rango de medición. Vamos a hacer el cálculo. Sería 3,05 menos 2,8, 0,25 dividido por 0,5, me da la mitad, por 4.095, me da 2.047. Tengan en cuenta que esto obviamente se trunca. Así que es correcto, chicos. Esta es la fórmula que ustedes tienen que conocer, digamos, de acuerdo al convertidor con el que estamos trabajando. La vamos a dejar recuadrada acá. Ya nos queda en claro. Bien, esta, chicos, es la fórmula que vincula la tensión de entrada de nuestro sistema con los valores de referencia positiva, referencia negativa y el valor de cuenta del sistema. Bien, tengámoslo presente ahí, por favor. Eso es importante que lo sepan. Ténganlo en cuenta, digamos, y obviamente ténganlo en cuenta para el parcial de eso, digamos, porque es un cálculo característico de nuestro convertidor ADC. Pasando en limpio, entonces, ya las cuestiones que hemos repasado. Sabemos que nuestro convertidor ADC es de aproximaciones sucesivas, es de 12 bits, tiene posibilidad de colocar una tensión de referencia positiva y una tensión de referencia negativa para modificar el rango dinámico. Sabemos que como convertidor de aproximaciones sucesivas no puede ser menor a 12 ciclos de reloj la conversión por una cuestión física, por cómo trabaja el convertidor de aproximaciones sucesivas, al no paralelizar, al trabajar en forma serie, ir acotando el valor de medición en forma serie, claramente va a necesitar al menos 12 preguntas para poder trabajar. Bien, ahora vamos a hacer algunas preguntas más, bien, como por ahí más que algunas preguntas, algunas aclaraciones más de nuestro sistema. Todo convertidor ADC, si uno lo analiza en etapas, así que volvemos acá al Paint, si yo lo tuviera que analizar en etapas, básicamente tenemos, lo parto a la mitad, y acá permítanme hacer una línea. ¿Salió bien la línea? Ahí está. Tenemos el tiempo de adquisición y el tiempo de conversión. Digamos, básicamente tienen dos tiempos que componen al sistema. El tiempo de conversión nosotros ya lo vimos. Ya sabemos que son las preguntas que hace el conversor de aproximaciones sucesivas en este caso. Ahora, el tiempo de adquisición, el que está acá del lado izquierdo. ¿Qué se imaginan que es, chicos? Físicamente en nuestro microcontrolador. ¿El tiempo que tarda en cargarse un capacitor? Exactamente, muy bien, Carolina. Es el tiempo que tarda el circuito sample and hold en tomar el valor de tensión. Todos, chicos, acá les pregunto a todos, por favor, si hay alguien que no lo tiene claro, levanta la mano, lo dice, lo planteamos y lo volvemos a explicar. ¿Todos tienen en claro cómo funciona un circuito sample and hold y para qué está el circuito de sample and hold? ¿O hay alguien que necesita alguna aclaración? Por favor, quien la necesite lo dice y lo hacemos. Bueno, pero básicamente para entonces cerrar la idea, el circuito sample and hold en forma muy, muy rápida lo explico. Es un circuito justamente que samplea el valor de tensión, tiene una llave, se carga un capacitor y después se abre esa llave y el capacitor mantiene el mismo valor. ¿Bien? ¿Cuál es el tau de carga de un capacitor? RC. RC, el tau es RC, es decir, el valor de la resistencia por el valor de la capacidad. Yo acá les hago una pregunta. Si el tau es
igual R por C. ¿Qué necesitamos? O sea, ¿qué condición debería cumplir R y qué condición debería cumplir C? ¿Deberían ser bajos, altos, medios, uno bajo, uno alto? 1 y 1 debería ser. Para compensar. ¿Por qué uno y uno? Y para que uno te lo va a tirar arriba y otro te lo va a tirar para abajo. ¿Y por qué no tirar los dos para abajo? Bueno, Porque Vos necesitas fuiste un a tiempo un para escenario la malo, emoción. digamos. A ver, ¿cuál es la idea, chicos, de esto? Lo que les estoy mostrando acá es que esto tienda a cero, ¿bien? Que esto tiene que ser bien bajito, porque si no es bajito esto, yo puedo tener un convertidor muy eficiente en cuanto a tiempo de conversión, pero si el tiempo de adquisición no es bueno, claramente que el tiempo, digamos, general del sistema se va a ir al diablo. Ese es el problema que voy a tener. O sea, ¿cuál es la idea, chicos, de la resistencia y del capacitor? Que numéricamente sean muy bajos, ¿bien? O sea, que el proceso de fabricación tiene que ser un proceso de fabricación muy elaborado, con baja dispersión, de forma, digamos, de lograr un tiempo de adquisición bajo. Para ustedes, chicos, un valor bajo de capacitor, digamos, en base a la experiencia que ustedes tienen en el rubro, ¿qué podría ser? No sé, un capacitor de 4700 microfaradios. ¿Sería bajo para ustedes? y no. No, Imagínense un capacitor de 4700 microfaradios en un sample and hold. Estarían 5 segundos para samplear, 1 nanosegundo para convertir. O sea, sería como circuito, sería no sé, una buena pérdida de tiempo. Yo lo usaría para otra cosa, realmente. El 4700 no va a servir para un sample. ¿En qué orden se imaginan que deberíamos estar en cuanto al capacitor? Yo les aclaro la resistencia. La resistencia va a estar en el orden, lamentablemente, de los 10K. Ustedes van a decir, che, pero es un montón. Y sí, pero la llave, o sea, si uno mira el circuito, obviamente tenemos la llave del sample and hold y después tenemos el capacitor. Un capacitor medio raro, ¿viste? Hay un capacitor medio torcido, no funciona muy bien eso. Si uno tiene que sintetizar esta llave por medio de transistores, ya sabemos que el canal, digamos, de un MOSFET, drain source, genera cierta resistencia. Obviamente, chicos, tengan en cuenta que todo esto se sintetiza con transistores, ¿eh? No es que van a embeber un capacitor dentro del microcontrolador, sino que todas estas capacidades, llaves y demás se hace por medio de transistores MOSFET. Es lo único que van a encontrar dentro del microcontrolador. Como bien les dije, esta llave se genera por medio de un transistor, el canal tiene cierta resistencia y lamentablemente va a estar en el orden de te diría, entre 5 y 10K. O sea, va a ser un valor dentro de todo elevado, no va a ser un valor de los miliohm como nosotros quisiéramos. Pero bueno, eso lo vamos a tener que pulir con el valor del capacitor, a ver qué podemos lograr. ¿Qué se imaginan, chicos, que sería un buen valor de capacitor para un circuito sample and hold? Al menos para nuestro circuito de sample and hold. ¿En qué orden va a estar? ¿En qué orden de valores? Alrededor del picofaradio. Correcto, correcto. Sería ideal irnos a los femtofaradios, bien, una unidad por debajo. Pero en base a tu aclaración es correcta, Carolina, el circuito, o sea, el capacitor del circuito sample and hold está en el orden de los pocos picosfaradios. Bien, estamos hablando de 3, 4 picofaradios, ahora se los muestro y ahora lo validamos. Bien, o sea que si hacemos el circuito tau, vamos a tener, no sé, 10K, o sea, 10.000 ohm por 3 ceros, estamos en el orden de los micro, 3 ceros en el orden de los nano, 3 ceros en el orden de los pico, y vamos a poner 2 ceros y un 2 o un 3 para decir 3 picofaradios. O sea, fíjense que en cuanto a tiempo, estamos en un tiempo bastante bajo, ¿bien? De tau. Al ser 3 picofaradios, realmente nos ayuda a que el tiempo sea bastante bajo. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? Digamos que el capacitor en realidad, en un tau, ¿el capacitor a cuánto se cargaba, chicos? ¿Se acuerdan? 50%. Sí, ¿se acuerdan que era la exponencial? Básicamente lo que uno hacía era ponerle el exponente al valor de E y obtenía el valor. Es cierto, andaba cerca del 50%. ¿Se acuerdan que a los 3 tau yo tenía el 95 y a los 5 tau tenía el 98? Bien, era... para nosotros el circuito de carga de un capacitor es como para los ingenieros civiles el fraguado del hormigón. No sé si han escuchado hablar de que para ellos las 4 semanas son los 28 días del hormigón. Bueno, en forma exponencial llegan a ese valor.
¿Qué es lo que te dice? Que a la semana ya el hormigón llegó al 70% en forma exponencial, ¿eh? O sea, ya a la semana llegó al 70% de fraguado y a las 4 semanas llegó arriba del 95%, por eso se considera que el hormigón en una obra a las 4 semanas ya está fraguado, ¿bien? Para nosotros estamos hablando en el otro mundo, nosotros hablamos en microsegundos, en kiloohms y en picofaradios, así que nada tiene que ver con la arena, la piedra, eso para nosotros no es. O sea, nosotros no nos ensuciamos las manos. Básicamente, digamos, quedamos en que nuestro circuito, nuestro capacitor va a ser en el orden de los picofaradios y nuestra resistencia en el orden de los kiloohms. Vamos a ver el datasheet de nuestro microcontrolador para validar eso. Déjenme buscar. Tenemos las características eléctricas. Acá está nuestro circuito, fíjense. Tenemos nuestra fuente externa, bien, por un lado nuestra fuente externa que no pertenece al microcontrolador, fíjense claramente está fuera del microcontrolador, del bloque, digamos, del pin de entrada. Estas son condiciones de la fuente externa, o sea que estas condiciones sí las podemos controlar nosotros, ¿en base a qué? Al circuito que le estamos conectando al microcontrolador. Si tenemos una resistencia muy alta, tendremos que poner un operacional de buffer de por medio. Si tenemos alguna capacidad muy alta, tendremos que ver la forma de poner algún capacitor en paralelo para bajar. Digamos, eso, nosotros como desarrolladores y diseñadores, estas son las condiciones que podemos controlar. Ahora, estas condiciones de acá adentro, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque son constructivas de nuestro microcontrolador. ¿Cuál es el circuito, chicos, del Sample and Hold? El C3. En realidad no está del todo correcto dibujado así, porque fíjense que está en serie este capacitor, debería estar en paralelo. Pero o sea, así es como está dibujado para mostrarnos cómo es que funciona realmente el circuitito. Y fíjense, como bien dijo Carolina, el capacitor de Hold está en el orden de los 2,2 picofaradios. O sea, estamos hablando de un capacitor realmente muy chico, muy chiquito. Y tenemos dos resistencias que tienen que ver con las dos llaves. Una, que es RI1, la más, digamos, la de valor más elevado, que es la que está próxima al pin, tiene que ver con la selección del canal. Ahora vamos a hablar un poquito del canal, para qué sirve. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Varía con la temperatura, voltaje de entrada y el proceso. O sea que básicamente es una porquería esta resistencia, ¿bien? Fíjense la dispersión, de entre 2 kiloohms y 5,2 kiloohms. Es una barbaridad. Y fíjense esta dispersión, 6 veces. RI2, ¿qué RI2 qué es? Esta sí es la resistencia propia del comparador Sample and Hold, ¿bien? O sea que esta es la llave que a nosotros nos interesa. Pero fíjense que constructivamente no estaban buenas, o sea, digamos que podrían ser mejorables claramente. Ahora, ¿por qué no se lo mejora? Y porque es un convertidor ADC de propósito general. Acá lo importante que es el costo o la resistencia final. Es una relación de compromiso. Lo que analiza la fábrica es decir, voy a gastarme, no sé, 30 centavos de dólar más en mejorar el convertidor ADC cuando es un convertidor de propósito general. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque quien va a buscar algún convertidor de mejores prestaciones va a cambiar el microcontrolador, no va a ir por el 1769, sino que va a ir con probablemente algún microcontrolador de la línea Cortex M4 que está orientado al procesamiento de señales. Así que por eso es que, digamos, se justifica a nivel económico esta decisión constructiva, digamos, de por qué tenemos esta dispersión y este nivel de dispersión en los componentes, ¿bien? Fíjense, acá está el sample capacitor. Y después tenemos C1 y C2, que son capacitores básicamente parásitos digamos, del proceso de construcción. Están en el orden de los femtofaradios, o sea que fíjense que está bastante controlado. ¿Bien? En ese sentido está bastante bien. Y después, chicos, es importante que tengan en cuenta esto. Ustedes no pueden cargar al convertidor ADC con cualquier cosa. ¿Bien? No pueden venir con un sistema que tiene una resistencia de salida de, no sé, 100 kiloohms y decir, bueno, lo cargo al convertidor ADC. ¿Por qué? ¿Qué problema, chicos, van a tener si ustedes ponen un circuito externo con una resistencia de salida o una impedancia de salida, en este caso, muy elevada? ¿Qué problema constructivo, qué problema, digamos, de diseño van a tener? Los escucho. ¿Puedes repetir, Juan? No te escuché. Si yo pongo, o sea, vuelvo al circuito, si yo acá en la carga externa, en lo que es el sistema externo, pongo un sistema que tiene, no sé, una resistencia de salida del orden de los 100 kiloohms, es decir, una resistencia de salida va a tardar muy mucho en cargar el capacitor, en fin y al cabo. Como primer medida es cierto lo que decís, digamos, este valor de resistencia va a estar en serie con todo el sistema y no voy a cumplir las condiciones de
de medición, ¿bien? Y por el otro lado voy a tener otro problema en que este circuito, este bloque, tiene una impedancia de entrada. Estamos de acuerdo en que tiene una impedancia de entrada más allá de que sea un capacitor. Si yo pongo una impedancia de salida muy grande, ¿qué voy a estar armando? Un divisor resistivo. O sea, que no voy a tener nunca el valor real, ¿se entiende? Ese es el problema que voy a tener. O sea, que voy a tener dos problemas. Primero aumento los tiempos de capacitor y después voy a terminar armando un divisor de tensión que es un despropósito. Por eso, y esto es importante que lo tengan a nivel, digamos, de conocimiento general de un convertidor a DC, es importante que la carga externa de su sistema tenga una impedancia de salida baja, tiene una capacidad controlada y una impedancia de salida baja para no cargar al circuito del ADC. Si ustedes en el diseño no logran cumplir con esto, tienen que poner algún buffer de por medio que baje la impedancia de salida. Eso ténganlo en cuenta a la hora de diseñar, por favor, sus proyectos. ¿Bien? Bueno, habiendo cerrado esto, hago dos salvedades más y hacemos el receso para ya después volver con código. Volvamos a nuestro circuitito acá. Tenemos el tiempo de adquisición y el tiempo de conversión. Yo hago esta salvedad porque esto, chicos, depende de la bibliografía. Por ejemplo, Microchip, digamos, el fabricante de los famosos PIC, pero hablando ahora en la línea DS PIC 30 o la PIC 32, que son líneas de alto rendimiento de PIC, siempre llama al tiempo, digamos, de conversión total, lo llama como tiempo de adquisición más tiempo de conversión. Lo divide en dos, que es lo que yo les expliqué. Tenemos el tiempo de adquisición, que es la carga del capacitor, y el tiempo de conversión, que es las preguntas y la iteración que hace en realidad, perdón, no es una iteración, el proceso de aproximaciones sucesivas de nuestro microcontrolador. Eso lo divide en dos. Bueno, NXP no lo divide en dos. NXP directamente lo hace uno solo, es decir, como si esto lo borrase y dijese, bueno, chicos, este es el tiempo que tarda el convertidor. ¿Bien? Directamente así. Bueno, ¿cuánto es el tiempo que tarda nuestro convertidor? Tiempo de ADC. Es igual a 65 ciclos. Perdón, esto en realidad es así. Sería tiempo de conversión es igual a 65 ciclos del ADC. O sea que si yo a mi microcontrolador, no sé, lo alimento con un reloj de 13 MHz, que es lo máximo, por eso es que lo estoy diciendo, no es que tiré 13 MHz de loco. Chicos, si yo a mi microcontrolador, perdón, a mi ADC, le pongo un reloj, una fuente de reloj de 13 MHz. ¿Cuántos samples por segundo voy a poder lograr con ese ADC? ¿Cuántas muestras por segundo voy a lograr si a mi ADC le genero o le entrego una señal de referencia de 13 MHz? En base al cálculo a la fórmula que les mencioné. 200.000. 200.000. Bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que hago? 13 MHz dividido 65. Me da 200 kilosamples por segundo. ¿Es mucho, es poco? Depende para qué lo quieran. Si lo quieren para procesar audio de alta fidelidad no les va a servir, claramente que no les va a servir. Ahora, si lo quieren para procesar alguna señal de propósito general, les va a alcanzar y les va a sobrar, porque inclusive la pueden trabajar con DMA a la ADC. Así que en ese sentido despreocúpense, digamos, que para el común de aplicaciones de digitales 2 alcanza. Si alguien quiere procesar audio o alguna señal que requiera, digamos, de mayor samplaje o de mayor resolución, va a tener que caer en un códec externo, ¿bien? En un códec externo o en un ADC externo, dependiendo de la aplicación. Estas 200 kilosamples por segundo es el valor con el que generalmente vamos a trabajar. Y ahora, digamos, ya en la segunda parte quería llegar a esto, digamos, quería cerrar la introducción en esto, porque en la segunda parte ya vamos a trabajar con los kilosamples por segundo y quiero dejar en claro, digamos, algunas cuestiones a la hora de configurar su microcontrolador. Bien. ¿Hay alguna consulta, chicos, en base a lo que estuvimos viendo? En base a las fórmulas. Yo esto igual queda grabado, pero cualquier duda, obviamente, piénsenla y después del intervalo la retomamos. ¿Cuál es la idea, chicos? Cortamos ahora unos 20 minutitos. Bien, son y 20, y volvemos menos cuarto, 11 menos cuarto, volvemos acá. Y damos ya algún ejemplito de aplicación, algún filtrado en la línea y demás. Bien. Dejo de compartir. Buenísimo.